Hola, buenas tardes a todos, muy puntuales. Estamos hoy acá 12 en punto. Vamos a dar unos minuticos más mientras se une la gente que está interesada en esta nueva sesión del ciclo de conferencias de ADAPRI. Ya veo que estamos muy activos acá con los participantes. Vamos a esperar un par de minuticos mientras nuestras panelistas también se terminan de preparar. ¿Cómo están todos? Estela, Ángela, ¿cómo están hoy? Bien, Hola súper. Daniela, súper bien, gracias. Acá contentos de estar de nuevo en nuestro ciclo de conferencias sobre la ley 1581 y bueno, sacándole todos tiempo al tiempo para aprovechar estos espacios. Sí, pues empecemos también agradeciendo la participación de todos los que nos están acompañando hoy. Ya estamos acá aproximadamente 20 personas. Vamos a esperar que ha pasado solamente un minuto. Para los que están nuevos con nosotros en el ciclo de conferencias, les contamos, esta es la quinta sesión del ciclo de conferencias sobre la ley 1581 de 2012 organizado por ADAPRI. Hoy vamos a estar hablando de categorías especiales de datos personales, vamos a estar hablando sobre datos públicos, datos privados, datos semiprivados, datos sensibles y datos de menores, que la ley lo ha denominado datos de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que ya hay un quórum suficiente para arrancar, entonces pues ahora sí, bienvenidos todos oficialmente. Gracias entonces por estarnos acompañando hoy a la quinta sesión del ciclo de conferencias sobre la ley 1581. Voy a iniciar esta presentación saludando a nuestras conferencistas invitadas para hoy, Estela Vanegas, Ángela Noguera, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola Daniela, muy bien, muchas gracias y súper contentas de estar aquí con nuestro ciclo de conferencias en ADA. Sí, muchas gracias. Aquí también muy feliz de estar participando hoy en este ciclo de conferencias. Bueno, desde APRE agradecemos también su tiempo en la dedicación, en la preparación de estos seminarios que yo sé que son de muchísimo interés para todos los que estamos acá. Gracias por dedicarle un tiempo no solamente a estar acá en la sesión, sino a investigar sobre el tema. Hoy la temática que traemos es una temática que podría parecer simple, sencilla, todo está en la norma, no hay complicaciones, pero yo creo que vamos a ver cómo hay grandes retos en el entendimiento de estos conceptos claves en el régimen de privacidad y protección de datos. Para iniciar, voy a presentar entonces a nuestras panelistas de hoy, Estela Vanegas Morales. Ella es abogada de la Universidad Javeriana con especialización en legislación financiera de la Universidad de los Andes y un LLM en leyes de la Universidad de Lovaina, especialización también en Derecho de la Unión Europea de la Universidad de Alcalá. Estela se ha desempeñado como jefe de la asesoría jurídica de Seguros Bolívar, vicepresidente jurídica del Grupo Fundación Social, directora jurídica de la Superintendencia Financiera y de Computec, Data Crédito Experian. En 2013, Estela fundó la firma Vanegas Morales Consultores, firma ampliamente reconocida por su experiencia en consultoría en protección de datos personales en materia de privacidad. Desde el 2015, Estela también es miembro de la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad, es co-chair de Acknowledgement Chapter de la IAPP para el periodo de este año y fue también del año pasado, chair del Spanish Committee del Privacy Rules y directora de ADAPRI. Estela, bienvenida. Muchas gracias, Daniela. Estamos muy formales. Muchas gracias, Daniela. Ángela María Noguera. Ángela es abogada, economista de la Universidad de los Andes, tiene un NLM en Derecho a los Negocios de la Universidad de Tilburg, es especialista en Derecho de la Competencia Europeo y Español del Instituto Bursátiles de Madrid. Ángela ha trabajado en varias de las principales firmas de abogados de Colombia, fue asesora del despacho del Superintendente de Industria y Comercio y de la Secretaría de Educación Distrital y actualmente trabaja como cónsul de Vanegas Morales Consultores. Entonces hoy tenemos una presentación muy institucional. Ángela también hace parte del comité directivo de la Asociación Colombiana de Datos y de Privacidad y tiene amplia experiencia en la asesoría en materia de competencia, privacidad y protección de datos. Ángela, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por también, a Daniela por estarnos aquí moderando y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, los estaré acompañando yo moderando este panel, Daniela González, para los que no me conocen, lidero la práctica de privacidad y protección de datos en Olarte Moure y también hago parte del comité directivo de ADAPRI.
Muchas gracias nuevamente a todos los asistentes. Vamos a arrancar entonces con este tema porque tenemos 1 hora solamente y es un tema pues que digamos que tiene todo el nivel de detalle, tiene todo, hasta donde uno se quiera se puede extender porque es un tema que da mucho para hablar. Con Estela vamos a estar revisando dos partes esenciales de esta temática. Vamos a estar hablando sobre datos públicos, privados y semiprivados y posterior a ello vamos a estar hablando sobre datos sensibles. Estela, el micrófono es tuyo. Estamos acá atentos para absorber todo tu conocimiento. Muchas gracias, Daniela, y qué buena oportunidad. Vamos a compartir exacto micrófono con Ángela en esta presentación y bueno, Ángela me va a ayudar igual pasando como los slides. El Y tema que también nos... si tienen, perdón, antes de que empiece, si tienen alguna pregunta que quieran ir anotando en el chat o que quieran anotar pues en sus notas personales, al final si la idea es que tengamos tiempo para abordar las preguntas que ustedes tengan. Claro que sí. De acuerdo, porque además hablar siempre de privacidad y en distintos contextos y teniendo hoy participantes de diferentes sectores, pues siempre hace que se generen un ambiente muy rico de análisis, un ambiente muy rico de compartir ideas. Eso es ADAPRI, estamos aquí para dar nuestras opiniones, no son la última palabra en los temas, pero sí creemos que tenemos mucho interés en aportar para que nos nutramos de lo que ustedes nos dicen y ustedes también puedan llevarse lo mejor de nosotros. Los temas que vamos a abordar hoy en la presentación son los siguientes. Vamos a hacer una pequeña introducción y como a contarles un poquito en ese panorama general de los datos personales, por qué la clasificación de los datos se vuelve tan importante. Y luego ya vamos a entrar de manera más desagregada a conocer qué son los datos privados, qué son los datos semiprivados, cuáles son esos datos públicos hoy tan en debate, cuáles son esos datos sensibles que tienen hoy una connotación importantísima en el manejo y sobre todo como en el nivel de responsabilidad de las entidades, datos de menores de edad, de la misma categoría de los que acabo de mencionar de los sensibles, al final unos consejos prácticos y por supuesto el espacio para compartir con ustedes preguntas y comentarios. Bueno, entonces el objetivo de hoy es poder compartir con ustedes unos elementos que son claves para poder identificar esas categorías de datos que nos permitan entrar a hacer un tratamiento adecuado de los mismos en las entidades en las que nosotros nos desempeñamos. Usualmente pasa que cuando le damos la capacitación o cuando le transmitimos a los funcionarios de una entidad que tienen que tener conciencia sobre el manejo de los datos personales, inmediatamente aparece un conjunto enorme de datos que ellos están manejando en el día a día. Y sobre eso, como las distintas categorías nos exigen distintos niveles de aproximación y sobre todo van tan asociadas a un pilar fundamental del tratamiento de datos que es la autorización o el consentimiento, que responde a nuestro ya conocido principio de libertad, por supuesto entender muy bien qué tipo de datos son, qué naturaleza tienen y si van a necesitar o no de la autorización para su tratamiento, se vuelve un tema que es indispensable y sobre todo que nos convoca a que facilitemos el lenguaje para que un área de mercadeo que tiene que saber qué datos va a utilizar, un área de analítica que está buscando datos para hacer un mejor conocimiento de ese cliente, para poder ofrecer un mejor producto o servicio, pueda saber qué datos puede tomar con unos requisitos, validando autorización o teniendo la claridad de que no lo necesita, validando que la fuente a la que accede es una fuente que lo deja tranquilo o tratando de preguntar si esa fuente realmente tiene algunos términos y condiciones que busquen preservar el cumplimiento de los principios en datos personales y que los obliguen a no entrar con una libertad tan amplia. Y por supuesto, algo que no quiero que se me olvide, aunque lo tenemos para nuestras recomendaciones finales, a dejar la trazabilidad en el uso de los datos. Cualquier área, y especialmente hoy las que hacen analítica, innovación, mercadeo, inteligencia de mercados, cuando estén usando datos personales tienen que ser muy conscientes de dónde los están tomando y qué uso le están dando a esos datos personales. Y lo van a ir entendiendo en la medida en que vamos a ir pasando por cada una de las categorías de datos. El segundo punto es contarles que no es un tema pacífico. Cualquiera diría, oiga, eso de entenderlo de los datos pues es muy sencillo.
pues cuando ya uno se pone en la práctica a revisar el uso que le puede dar a un dato, pues se enfrenta, digamos, a una amplitud de posibilidades donde tiene que estar muy bien parado en unos criterios que le permitan sentirse tranquilo y sentir que está siendo coherente con lo que entiende de la norma y con la aplicación que está haciendo de ella. En particular, hoy encontramos que datos que son de naturaleza semiprivada, contenidos en documentos que tienen naturaleza pública, lo vamos a ver en uno de los casos que vamos a analizar, un dato semiprivado que se contiene en una sentencia judicial ya ejecutorial, pero que conserva su naturaleza de dato semiprivado. O otro caso, un dato de naturaleza privada o semiprivada, y voy a decir privada cuando ya entremos en los ejemplos, que se ingresa voluntariamente por parte del titular del dato a una red social. Y después, ¿qué va a pasar con ese dato? ¿Quién no va a poder acceder? ¿Qué usos le va a poder dar? Pues hace que el tema no sea tan pacífico y que requiera, digamos, no solamente esta conversación, sino podrá requerir muchísimas más, pero pues hoy va a ser como un abrebocas para lo que ustedes ya en el futuro puedan seguir indagando, y si vuelven con nosotros a seguir profundizándolo, pues felices. Y por último, porque las definiciones no son estáticas, y en este tema, además, en la naturaleza de los datos, yo diría que somos afortunados porque traemos unos antecedentes jurisprudenciales que son buenos, valiosos, claros. Una sentencia en particular a la que me voy a referir, que me pareció muy bien estructurada, que toma todos los antecedentes que hay en datos en Colombia, y que es muy coherente con la manera, digamos, de hacer el análisis, y también varias resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde permanentemente nos está recordando que la naturaleza del dato es importante y que tengo que tener cuidado en su tratamiento. Daniela, por favor, tú me avisas para que yo no me vaya a extender y no le vaya a quitar tiempo a Ángela después que la deje corriendo. O sea, me quedan aproximadamente como, ¿cuánto? Como 8 minutos. Sí, te vamos a dar 10 minutos para que avances y puedas como Listo, perfecto, explicar tu tema. Yo te estoy sí. controlando. Bueno, gracias. Entonces, la definición de la ley 1581, pues no podemos hablar de datos y lo vamos a ver ahorita en el slide que preparamos con Ángela. En el centro, pues está la definición de qué es un dato personal. Entonces, un dato personal es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinadas. Es una información que habla en sí mismo de esa persona, que le permite a uno identificar quién es esa persona. Y por supuesto, bajo la ley 1581 del 2012, estamos hablando de personas naturales. Nosotros no podemos olvidar y dejar de lado que tenemos una ley previa, que es la ley 1266 del 2008, en la que se predicaba, digamos, esa naturaleza de dato, no solo de la persona natural, sino también de la persona jurídica. Pero para que sigamos en nuestro ciclo y nos sigamos como formando en esas diferencias, pues bajo la ley 1581 está perfectamente indicado que es hacia persona natural. ¿Qué características dijo nuestra Corte Constitucional en esa sentencia de revisión de la constitucionalidad que hizo de nuestra ley estatutaria, de la 1581? Dijo lo siguiente, que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional que se venía y que ya traíamos, ustedes saben que traíamos la ley previa del 2018, los datos personales tienen unas características y son las siguientes. Primero, están referidos a aspectos exclusivos y propios de una persona natural. Segundo, permitir identificar a la persona en mayor o menor medida, gracias a la visión de conjunto que se logre con el mismo y con otros datos. Tercero, su propiedad reside exclusivamente en el titular del mismo, situación que no se altera por su obtención por parte de un tercero de manera lícita o ilícita. Esto sí que rompió un paradigma que teníamos en todos los países de nuestra región en particular, era que las personas pensaban que al haber constituido o estructurado una base de datos, se volvían dueñas de los datos. Y usualmente le preguntaban, incluso en una negociación, en un contrato que fuera una fusión o lo que fuera, era, bueno, usted, yo le estoy transfiriendo los datos de los que yo soy dueño o de los que soy propietario, cuando en realidad nunca esa titularidad estaba en cabeza de la persona, sino que el dato se reconoce
en cabeza del titular. Y así lo tenemos hoy absolutamente claro con la normativa que nos cubre en Colombia. Cuarto, su tratamiento está sometido a reglas especiales, unos principios en lo relativo a su captación, a su administración y su divulgación, características que se adicionan al concepto de dato personal establecido en la ley, consistente en un derecho de propiedad sobre este que se radica en cabeza del titular. Gracias. Nera, ya podemos, Ángela, gracias. Entonces, nos encontramos en el centro, en el núcleo, con los datos personales y a su alrededor con las distintas naturalezas de datos. Yo me voy a referir a los datos privados, a los semiprivados y a los públicos, y Ángela les va a hablar de los datos sensibles y de menores de edad. Entonces, bajo la ley, recordar simplemente entonces que bajo la ley 1266 del 2008, ¿y por qué nos referimos a ella? Creo que es importante decirlo, porque la ley 1581 del 2012 no nos trajo una definición sobre los datos, y la verdad, como ya traíamos en nuestro marco normativo, la ley 1266, pues la definición de dato privado y de dato semiprivado la tomamos de la ley 1266. La definición de dato público sí la vamos a complementar. Una parte viene de la ley 1266 y otra parte ya la encontramos en el decreto 1377, que es nuestro decreto reglamentario, en el que se especificó también y se amplió un poco el alcance inicial que se le había dado a esa definición de dato público. Bajo la ley 1266, entonces, el dato privado es aquel que por su naturaleza íntima o reservada solamente es relevante para el titular. ¿Y eso qué significa? Hay unos datos que en principio son muy propios de mí, como de mi esfera realmente íntima. Y es, por ejemplo, cada persona tiene un gusto o una mayor capacidad para trabajar de día o de noche. Hay trabajadores que son súper madrugadores, otros que lo hacen mejor en las horas de la tarde o en las horas de la noche. Esa característica mía, ese hábito mío, en principio es importante para mí. Digamos que en principio no tendría por qué ser relevante para otros. Mis gustos, los países o los hobbies que yo tengo, la manera en la que yo expreso ciertas emociones frente a el arte, a la pintura en particular o a la lectura, en fin, cosas que son muy asociadas a mi vida, pero que hacen parte, digamos, de esa esfera íntima y reservada, que en principio nadie tendrá por qué decir tengo un derecho a conocer algo más de eso, porque en principio solamente me compete a mí. En la jurisprudencia que estamos mencionando acá de manera inicial sobre los datos, pero que la voy a mirar ya en la parte final, cuando miremos datos públicos que recoge como todo esto, estas dos, de todas maneras les anticipo que la sentencia de tutela, la 020 del 2014, hizo referencia, mire, hay sentencias que pueden contener datos de naturaleza, por ejemplo, privada, porque están diciendo o pueden estar en los hechos narrando que la persona, el titular, estaba de pronto desarrollando o en la práctica, por ejemplo, de un deporte o de una actividad que en principio era de su naturaleza íntima o reservada. Y también podría tener datos de naturaleza semiprivada, como datos referentes, y los vamos a ver más adelante, al correo electrónico, y lo que hace esta sentencia es decir, independientemente de que estos datos estén contenidos en un documento de naturaleza pública, siguen conservando su naturaleza. Entonces, por eso dejamos mencionado, digamos, desde el inicio que esta jurisprudencia nos permite cómo abarcar integralmente, cómo hablar de manera consolidada sobre los datos. Y la sentencia 458 del 2012, una sentencia de unificación, dice que es fundamental que el titular pueda ejercer poder de control sobre cómo se administra la información. Y por eso entender la naturaleza del dato es muy importante. ¿Hasta dónde llega ese poder de control? Si el dato es de naturaleza pública, ese dato, lo vamos a ver más adelante, se va a poder utilizar de una manera determinada. Si el dato es de naturaleza privada, claramente el nivel de control que tiene el titular sobre ese dato es mucho más alto y obviamente tiene que preservarse y establecerse unas medidas que permitan y garanticen ese nivel de control. Tenemos, por supuesto, sobre esto que hoy, cuando una entidad empieza a hacer actividades, por ejemplo, de perfilamiento, para conocer mejor los intereses
de sus consumidores, pues empieza a tener ese apetito por coger datos, por ejemplo, de estos, de naturaleza privada, datos de naturaleza semiprivada y datos públicos. Siempre que vayan a tomar datos de naturaleza privada, requieren de la autorización del titular. Esos datos no pueden ser utilizados sin que se cumpla con ese principio de libertad. Y siempre van a tener que aplicar los demás principios de la norma. ¿Para qué necesito ese dato? Muchas entidades piden una cantidad infinita de datos, no saben para qué, se quedan con un riesgo enorme de administrar 80 respuestas que le dieron sobre distintos temas que pueden ser muy personales, incluso en las áreas de recursos humanos, cuando se está haciendo una entrevista y una persona empieza a dar más información personal de la que se necesita, pues hoy ya tenemos claro que eso se debe tratar de evitar, porque a mayor cantidad de datos que quede en cabeza de quien está recibiendo la información, mayor nivel de responsabilidad y por supuesto tendrá que tener un nivel de autorización muchísimo más robusta y mucho más sólido. Hay unos derechos y unos deberes del titular frente a los datos privados. ¿Por qué resaltamos la parte de deberes? Y no me demoro sino un segundo, porque hoy tenemos que ser conscientes que todos los derechos vienen con un deber correlativo. Hay muchos titulares que exponen de manera abierta sus datos privados, los ponen en redes sociales, en perfiles públicos, y luego su expectativa de privacidad, en lugar de estar acompasada con que lo puso en un mecanismo de altísima difusión, pretenden que la expectativa de privacidad se mantenga igual de sólida que al inicio. También depende mucho del titular hoy tener conciencia sobre dónde y qué tipo de información deja al acceso de todo el mundo. Y por supuesto, los datos nunca pierden su naturaleza por quedar disponibles en un medio de acceso público. Eso lo vamos a ver. Podrían o por error o intencionalmente estar en un sitio, en un repositorio de acceso público, pero yo tengo que tener la conciencia cuando veo el dato, que si estoy viendo un dato de naturaleza sensible o semiprivada o de un niño, pues no lo puedo utilizar por fuera de la aplicación de los principios que me trae la ley. Sigamos. Te vamos a dar un par de minutos más, Estela, para que abordes semiprivados y públicos. Y se me acabó el tiempo. Sí, y se te acaba perfecto. el tiempo, sí. Listo. Semiprivados es aquel dato que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública. Y en esa medida, pero su conocimiento o divulgación puede interesar a un cierto grupo de personas o a la sociedad en general. El ejemplo perfecto es el dato financiero y crediticio. Yo soy un deudor, en principio a mí sería la única que me importaría si yo pago o no pago mis obligaciones, pero obviamente el sector financiero es el que me presta. Los dueños tienen un interés superior en saber que le están prestando a alguien que puede cumplir con sus obligaciones y por eso es que nosotros damos la autorización o nos solicitan siempre la autorización para poder ser consultados y reportados en las centrales. Pasemos. Pasemos. Y en datos de naturaleza pública es muy importante decir que la definición es de carácter residual. Es aquel dato que no tiene la naturaleza de privado, de semiprivado, de sensible. Los ejemplos que nos trae la ley que son clarísimos dentro de la ley son el estado civil de las personas. Si yo soy casada, separada, divorciada, el estado civil es una persona viva, es una persona que ya falleció, la profesión o el oficio, se entiende que es un dato público. Si yo soy abogada, ejerzo como abogada, servidor público, también tiene la misma naturaleza. La información asociada al comerciante que la encontramos en el registro público mercantil también es una información de carácter público. Y la que encontramos en registros públicos, documentos públicos y sentencias judiciales y gacetas. Y por último, en sentido de los datos que son de naturaleza pública, la ley 1266 nos dice que es el dato también que se ha calificado como tal según la ley de la Constitución, lo mismo residual, el que nos hace mi privado, y los contenidos en documentos públicos, lo coincide con la anterior, sentencias no sometidas a reserva y el estado civil que coincide pues con el registro civil. Consentimiento, entonces yo ya se lo dije al inicio, no se requiere consentimiento en el tema del dato público, pero se deben observar todos los principios del tratamiento. No pueden ser los datos que no pueden quedar expuestos en Internet sin medidas de seguridad que garanticen que solamente hay acceso restringido. Solamente los datos que tengan naturaleza privada y semiprivada no pueden quedar expuestos. Los datos de naturaleza pública sí podrían estar sin ese tipo de medidas. Y los datos disponibles públicamente conservan su naturaleza y terminan.
Muchas gracias, Estela. Yo creo que acá hay un debate que se genera y lo vi en alguna vez en una consulta que nos hicieron a nosotros y quiero exponerte el caso a ver tú qué opinas de esto. Una empresa privada realiza un evento en el marco de alguna de las actividades corporativas y toma las fotografías de sus trabajadores, de sus redes sociales, incluidas las de su familia, con su hija, con su esposa, con su hermana, con su mamá, y con este fin tan legítimo de proyectar imágenes como para socializar y demás y compartir esto como una actividad especial para sus trabajadores, publica esta información en el marco de la actividad corporativa. ¿Cómo se define acá este límite entre, pues es una información públicamente disponible en redes sociales, la puede o no la puede utilizar esta empresa para esta finalidad? Que yo creo que es como el debate, el hecho que tú misma lo dijiste, el dato privado no pierde su naturaleza por quedar disponible para consulta. Entonces, ¿cómo ves tú ese escenario? ¿Qué opinarías? Estás en mute, Estela. Gracias. La pregunta, pues, permite diferenciar dos aspectos que son fundamentales y es, o permite verse más bien como desde dos perspectivas. Por un lado, yo estoy poniendo una información a disposición en un perfil público para disposición de todas las personas, pero en principio uno podría decir que la expectativa que tiene la persona es que sea circulada dentro de esa red social y que no sea utilizada para otros fines. Y hay que ver, y por el otro lado, o sea, uno diría, usted ya la puso allí, pues cualquiera que la acceda, si lo hace para algo que no la perjudica y que no le está generando un efecto adverso, pues perfectamente la podría en principio utilizar. La línea en Colombia se ha inclinado a la primera. La primera es más a que si el dato está expuesto en esa red social y la finalidad para el uso de ese dato excede como esa previsión que tenía el titular cuando pone el dato en la red pública, o se está haciendo para una finalidad que no es como en cumplimiento a un deber legal o en cumplimiento que por supuesto está exceptuado o en el ejercicio de una actividad legítima, indispensable y necesaria, pues estaría siendo por fuera, digamos, estaría generando un incumplimiento de la normativa porque el uso que le está dando esa empresa es superior al que al que estaría permitido sin autorización expresa del titular. En ese caso, lo recomendable siempre es que las empresas prevean de antemano en sus formatos de autorización que van a poder hacer determinada recolección sobre todos los eventos que hacen con sus funcionarios y que si quieren facilitar hoy el mecanismo de recolección, pues sean transparentes con los empleados y les informen desde el inicio que les faciliten el acceso a sus perfiles públicos cuando quieran recolectar información que vayan a utilizar para esos fines. Y por el otro lado, queda sobre la mesa para la discusión y es cuando una empresa está, por ejemplo, cumpliendo actividades para prevenir actos de corrupción o actos de, por ejemplo, de fraude y requiere y ve que hay información que está disponible en la red social, en el perfil público, que es importante para que esa actividad de corrupción no se consume o para que esa actividad de fraude no continúe, pues en su actividad legítima, que tiene un deber de prevenir la corrupción, de prevenir el fraude, podría tomar esa información de esa persona que le está negando, por ejemplo, tener un vínculo con alguien o haber estado en un sitio determinado, pero que sin ningún recato y sin ninguna otra precaución simplemente lo expone públicamente en un perfil público. Así creo que lo dejaría planteado para no extenderme más. Muchas gracias, Estela, por tu respuesta. Bueno, vamos a darle paso a Ángela para también tener un tiempo al final para resolver preguntas, que veo que el chat está muy activo. Entonces, Ángela, si quieres, inicia tu presentación sobre datos sensibles. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ven, de verdad, este es un tema que en la tipología de datos se vuelve, lo que uno cree que es tan simple, se empieza a hacer complejo y bueno, lo vamos a ver también más adelante cuando tengamos nuestra parte también final de la presentación. Pero entonces, para empezar con los datos sensibles, ¿qué nos dice la ley 1581 y el decreto 377 que dicen, digamos, se refieren en los mismos términos? Lo primero es que los datos sensibles son una categoría especial de datos. ¿Y qué son los datos sensibles? Los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación. Digamos, esa es la definición que trae
la norma y se refiere a los datos que pueden ser de orientación política, orientación religiosa, orientación, preferencias sexuales, pertenencia a sindicatos, pertenencia a organizaciones políticas, pertenencia a otro tipo de organizaciones, entidades sin ánimo de lucro que persigan fines políticos, etcétera. Y también son datos sensibles aquellos que tienen que ver con la salud, con la vida sexual y los datos biométricos. ¿Qué dice la norma respecto de su tratamiento? Dice, los datos sensibles, está prohibido el tratamiento de datos sensibles, excepto cuando haya un consentimiento expreso o cuando se quiera salvaguardar o se necesite salvaguardar un interés vital y el titular no está incapacitado. No sé, alguien lo atropellaron en la calle, se lo va a llevar la ambulancia, se lo llevan en a la primera clínica y pues no le van a preguntar, señor, ¿será que podemos recolectar sus datos que encontramos en su billetera o lo que sea y llamar a sus familiares? Pues obviamente lo que prima es atender la emergencia de esa persona. Así sea que se vayan a recolectar datos sensibles, le vayan a sacar sangre, exámenes o todo lo que sea, datos de salud. Cuando otra excepción es que es cuando el tratamiento sea en el curso de actividades legítimas de las entidades sin ánimo de lucro o organizaciones no gubernamentales sobre miembros y personas con quienes se mantenga un contacto, miembros de la organización y personas con las que se mantenga un contacto regular. Eso, digamos, frente a la recolección de los datos sensibles, pero si se van a circular a terceros, sí se necesita contar con la autorización del titular. Aquellos datos también hay otra excepción que es cuando los datos sean necesarios para el reconocimiento de derechos o para la defensa judicial y cuando se recolectan para finalidades históricas, estadísticas o científicas. Importantísimo también saber, el consentimiento, el titular tiene el derecho a no consentir o no dar su autorización para que se traten datos sensibles. Y el responsable del tratamiento que está recolectando los datos personales tiene la obligación de informar de manera explícita y previa, son esos dos requisitos, cuáles son los datos sensibles que va a recolectar, cuáles son las finalidades para la recolección de esos datos sensibles y permitir el consentimiento expreso del titular frente a la recolección de los datos sensibles. ¿Esto qué quiere decir? Que sería recomendable, nosotros que todos somos titulares de datos personales y pues además de varios de nosotros tener el papel de estar, digamos, asesorando en temas de datos personales, pero digamos, si nos ponemos todo nuestro sombrero de titulares, lo que sería ideal es que a uno, si le van a recolectar datos personales, y además datos personales de otras categorías que ya vimos, y además de esos datos personales sensibles por alguna u otra razón, pues hubiera una casilla adicional en esas miles de formatos de autorización que uno llena diciendo autoriza el tratamiento de los datos sensibles que son los asociados a tales y tales cosas, y uno pues pueda poner sí y pueda decir sí los autorizo y no esas autorizaciones que son ir, recolectar sus datos sensibles o no sensibles, venderlos o comprarlos, transmitirlos o transferirlos adentro o fuera, con o sin debido adecuado nivel de tratamiento de protección de datos personales, sino pues que fuera esto realmente, el tema de los datos sensibles, sea una cosa explícita. Y que uno pues sí tenga, digamos, esa prueba. Ahí quisimos mencionar un tema como decía Estela al principio, este tema de la categorización de los datos no es tan pacífica y se refiere al tema de las fotografías. Porque las fotografías casi que podrían caber en todas las categorías de datos personales. Entonces, cuando una fotografía es un dato sensible, la fotografía es un dato sensible si es posible reconocer al titular. Puede ser que se vea, por ejemplo, la cara del titular o que se vea, no sé, por poner un ejemplo, si es el luchador de sumo más famoso de la historia y pues solo se ve el cuerpo del luchador de sumo o no sé, el gordo Benjumea o quien sea, alguien que tenga un cuerpo muy característico, Amparo Grisales, y pues le tapan la cabeza, de todas maneras pues sería un reconocimiento a través de una fotografía. Y si no se usa, o sea, es un dato sensible cuando no se usa en un contexto netamente doméstico. Netamente doméstico, ¿qué quiere decir? Pues
que sea en un álbum, el álbum de la abuelita, pues. No el netamente doméstico es las fotos que yo tomo con mi celular y subo a la nube y comparto en redes sociales, pues eso ya deja de ser tan doméstico, pero el álbum pues que tengo en mi casa con las fotos de mi familia en físico, ahí no sería un dato sensible. Y aquí hemos puesto un tema, en realidad, como un tema que es de debate y que no está terminado de cerrar, y es si los datos de fotografías son o no datos biométricos. La regla general antes del 2000, septiembre del 2020 y en otras jurisdicciones ha sido siempre los datos que aparecen, los datos personales que aparecen en fotografías son datos sensibles, pero no son datos biométricos, no se consideran datos biométricos mientras no se les aplique una técnica biométrica. ¿Qué quiere decir eso? Ahí sí como en pues, las películas, es medida de la cara, no sé qué, un computador que analiza y dice, ah, sí, esa cara pertenece a esta persona. Mm, si no se les aplica esa técnica, la técnica biométrica, son simplemente un dato sensible, pero no con el apellido de sensible más biométrico. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió en septiembre o octubre del año pasado las guías sobre el tratamiento de fotografías como dato personal y dijo de manera categórica, y ahí ponemos la cita que dice, algunas fotos captan la imagen de la cara de las personas u otras partes de su cuerpo que permitan identificarlas. Estas imágenes se consideran información biométrica. Y lo curioso de eso es que abajo citan y dicen, esto es concordante con lo que dispone el Reglamento General de Datos Personales de la Unión Europea, GDPR, que dice que son biométricos aquellos datos a los que se les aplica una técnica biométrica. Entonces hay un poco a nuestra manera de ver, o pues a mi manera de ver personal, una contradicción ahí entre, pues primero lo que se trata en otras jurisdicciones, segundo lo que venía diciendo la superintendencia en infinidad de resoluciones y decisiones sobre que los datos sensibles son solo, las fotografías son sensibles pero no biométricos, si no se les hace tratamiento biométrico y lo mismo pues los videos. Y ahora lo que ha sacado la guía, pues yo creo que es un tema que no se ha cerrado y que tendremos que ver cómo evoluciona. Y de todas maneras, pues hay que decir que pues las guías simplemente son una orientación, no son una obligación, pero de todas maneras, pues uno tampoco quisiera contradecir lo que dice una guía, pero es un tema, digamos, que yo creo que es difícil. Y ahora, respecto de los datos de menores de edad, los datos de menores de edad en realidad caben en todas las categorías anteriores. No es que sea dato de menor de edad, pues es dato de menor de edad público o privado, semiprivado o sensible. Pero tienen una categoría, los pusimos como una categoría especial o como un tipo especial de datos, porque tienen algunas características que es importante mencionar y como esta es la idea justamente de nuestro ciclo de conferencias, nos parece importante señalarlo aquí. Lo primero es que la ley 1581 menciona que el tratamiento que se haga a los datos personales de menores de edad debe asegurar el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Ahí dice NNA, pero pues para que sepan que esa es a lo que me refiero. Y dice, el tratamiento de los datos personales de los niños, niñas y adolescentes está proscrito, salvo aquellos que sean de naturaleza pública. Bueno, si entonces uno se quedara leyendo hasta ahí, alguien le pregunta a uno y uno lee el artículo 7 de la ley 1581, pues uno dice, no, señor, si usted va a tratar datos personales de niños, niñas, adolescentes que no sean de naturaleza pública, pues no los puede tratar, la ley lo prohíbe, dice, están prohibidos, está proscrito el tratamiento de los datos personales que no sean de naturaleza pública para los niños. Pero en eso hemos tenido, digamos, sí ha habido pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como de la misma superintendencia, refiriéndose a un poco cómo ampliar ese criterio de interpretación o ampliar la interpretación de la norma misma, pues para que sea acorde con pues una finalidad y un objetivo que es pues también el de la vida en sociedad, etcétera. Entonces, la Corte Constitucional en su sentencia, la 748, que fue la que estudió la constitucionalidad de la ley 1581, dijo, sí puede haber tratamiento a datos personales de niños y niñas y adolescentes de cualquiera de estas categorías, privados, semiprivados o públicos o sensibles, siempre y cuando el fin que persigan corresponda al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
y además asegure el respeto de sus derechos prevalentes, y también es muy importante que se asegure su derecho a ser escuchados en todos los asuntos que los afecten. Y eso lo recogió el decreto, el 1377, ahora recogido en el 1074 en los decretos de unificación, que también dice, sí puede haber tratamiento de los datos de los niños y los adolescentes cuando se respete el interés superior de ellos y se respeten sus derechos fundamentales. Y aquí, pues digamos, como para no dejar esto como tan al aire, nos pareció interesante traer a colación pues que en el artículo 44 de la Constitución se refiere pues a los derechos fundamentales de los niños, varios de ellos, y pues menciona que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, ¿qué es lo que se entiende por interés superior del niño, niña o adolescente? Y la ley 1098 del 2006 dice que es el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e independientes. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa como ya sabemos que sí se pueden, entonces sí puede haber tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo se debe otorgar ese consentimiento? El consentimiento lo debe otorgar no el niño, niña, adolescente, aunque se le debe escuchar, pero el consentimiento lo otorgan es el representante legal del menor, no el menor mismo. Y en eso, digamos, hay dos pronunciamientos de la superintendencia que son esclarecedores en ese sentido sobre algunas ambigüedades que se dan de cómo es que es lo de otorgar la autorización. Y, por ejemplo, en las órdenes que le da tanto a Google como a TikTok del año pasado, que no son sanciones, no son investigaciones que sea una sanción, sino es simplemente una orden para un cumplimiento de instrucciones, les dice tanto a Google como a TikTok por separado, les dicen no, que sus textos de autorización para los menores de edad, para el consentimiento de los menores de edad, es contrario a la norma colombiana, porque lo que dice, digamos, líneas más, líneas menos, en esos textos de autorización es, si usted es menor de edad, usted debe, digamos, declarar o declara mediante esta aceptación de los términos y la aceptación de las políticas, que usted le ha dicho a sus padres que le ha informado a sus padres que va a entrar, digamos, a esta aplicación o a esta red o a lo que sea. Y eso, digamos, es como que lo que le basta a estas dos plataformas o empresas para el consentimiento de los menores de edad. Sin embargo, en Colombia lo que ha dicho la superintendencia es no. A mí no me basta que usted diga, es que la política diga, es que vaya y pregúntale a su papá y pregúntale si usted puede o no, y yo asumo que usted ya le preguntó a su papá entonces porque usted aceptó la política. No, es su papá o su representante legal quien debe dar la autorización, pero entonces pues ahí se enfrenta, obviamente las empresas se enfrentan a un problema práctico que es, pues bueno, ¿yo cómo hago para que él sea el representante legal de ese menor el que me dé la autorización? ¿Qué hago? Le mando un correo y ahí recolecto entonces el dato del representante legal que tampoco lo necesitaba, pero pues entonces ahora lo necesito para que me dé el consentimiento. ¿Cómo compruebo que ese representante legal sí es el representante legal? Que le pido una certificación notarial. ¿Cómo hago, digamos, operativamente eso? La superintendencia en varios pronunciamientos también ha dicho, miren, nosotros no existe todavía una política o unos guías o un procedimiento para que usted como empresa o como responsable del tratamiento haga esa obtención del consentimiento por parte del representante legal del menor. Lo que sí le decimos es que usted, de acuerdo con el principio de responsabilidad demostrada, que no voy a entrar en él porque ya lo vimos fue nuestro tema del ciclo anterior, pero para cumplir con ese principio de accountability, usted debe idear los mecanismos que más se le adecúen a usted para hacer que eso en la práctica sea viable y sea posible que sea el representante legal del menor el que haga, el que dé la autorización, y usted debe tener prueba de ello. Ahí pues obviamente queda un interrogante grandísimo y pues habrá maneras fáciles de obtener el consentimiento, maneras más difíciles, por ejemplo, maneras fáciles, no sé, ejemplo de un colegio, por ejemplo, un colegio en Bogotá en donde les mandan un correo electrónico a los padres de familia o el día que van a matricular al niño, pues hay una cláusula de tratamiento de datos personales que dice mediante esta autorización, usted como
responsable o acudiente de su menor de edad está autorizando para que tratemos los datos personales de su hijo, lo mismo, por ejemplo, no sé, cuando lo suscriben a un plan de salud o lo que sea. Pero hay otros, empieza a haber pues obviamente un mar de otras circunstancias en donde es más difícil, que es si el menor entra a YouTube o el menor entra a baja una aplicación en su celular porque tiene celular desde los 13 años o desde los 10, o saca la tarjeta de Cine Colombia cuando se podía ir a cine, pues ya eso es cosa del pasado. Pero bueno, no sé, lo que sea, la tarjeta de un almacén o de una librería o lo que quieran hacer. Y es, bueno, ¿cómo hace esa empresa para tener el consentimiento? Para obtener el consentimiento de los padres, pues esa es una gran pregunta. Y la otra, el otro tema frente a los menores de edad es, bueno, en todos los casos a los menores de edad, o sea, a los que tienen 17 años y 362 días, siempre tengo que pedirles el consentimiento a través del de su representante legal. Y la respuesta ahí también es no. No se sabe, pues no hay una lista taxativa de casos en los que no, pero sí la superintendencia ha dicho que para los adolescentes, que son una categoría, digamos, un subconjunto de los datos de menores de edad, que son aquellos entre 12 y 17 años y 364 días, eh, depende de la finalidad. Cuando la finalidad corresponde al interés superior del menor, se puede pedir la autorización directamente al menor. Un caso, por ejemplo, que es muy ilustrativo de eso es un concepto, una solicitud de concepto que pidió Corferias en 2016, que Corferias tradicionalmente hace unas ferias estudiantiles donde juntan a todas las universidades pues o universidades muy importantes de Colombia a que en un solo lugar, durante unos días determinados, estén ofreciendo sus programas académicos y van estudiantes de muchísimos colegios, obviamente pues todos menores de edad o la mayoría, gran mayoría, el 95% son menores de edad, a preguntar, yo quiero estudiar arquitectura, yo quiero estudiar administración, quiero saber si en esta universidad me dan becas, aquí voy a hablar, no sé, con el ICETEX, quiero saber si este programa es mejor que este, eh, quiero tener más información de varias universidades y las universidades, pues por supuesto, recogen los datos personales y dicen, señor, ¿cuál es su correo electrónico? Señora, ¿cuál es su correo electrónico, niña? Para mandar información sobre el programa académico. Entonces Corferias hizo la pregunta y dijo, pero ¿yo qué hago? ¿Voy a recibir en un mes o en dos a 17.000 menores de edad a quienes les voy a recoger además los datos personales porque van a entrar a Corferias, pero yo no puedo ir a pedir los datos personales a sus papás en la autorización, pues porque materialmente me queda imposible, dígame qué hacer? Y la superintendencia conceptó y dijo, mire, como esos menores de edad van a ir a buscar es información para ejercer su derecho fundamental a la educación, que está obviamente en interés, pues está alineado con el interés superior del menor, y pues teniendo en cuenta el grado de madurez que tienen esas personas que son adolescentes todos, usted puede pedirles directamente el consentimiento a esos menores de edad porque se cumple un fin superior, que es el de los intereses del menor a la educación. Entonces, eso, pues ahí, digamos, esclareció un poco y eso ha dado, pues, alguna libertad o, pues, algunos nuevos parámetros para ello. Eso es todo en cuanto a los temas que yo tenía, que serán menores de edad y datos sensibles. Gracias, No sé si el Ángela. tiempo estoy así En colgada tiempo o... estamos bien, estamos bien. Pues no, yo creo que estas dos presentaciones lo que nos demuestran es que esta clasificación es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas. Y la verdad es que como muchos temas en privacidad y protección de datos, hay que volver a los principios para tratar de resolver algunos de estos problemas que surgen con la clasificación de datos y cómo obtener la autorización y demás. Entonces, en el caso que tú nos contabas ahorita, Ángela, y lo mismo, Estela, el principio de finalidad se vuelve relevante desde cualquier punto de vista para poder entender cómo puedo usar el dato, si lo puedo usar, si es público o no es público. Entonces, y así muchos otros principios. Pues nada, muchas gracias por sus presentaciones. Ahora, como lo prometido es deuda, regálenos a toda la audiencia tips, qué consejos tienen prácticos acá para poder facilitar la interpretación y el entendimiento de esta clasificación de categorías especiales de datos personales. Y no sé, Estela, si tú quieres esta, yo hago la Sí, siguiente diapositiva. perfecto. Súper, Sí, yo hago, sí, inicio, pero la siguiente, o sea, me refiero a correo electrónico y tú luego hablas de las fotografías. súper. ¿O sí?
Sí, sí, y si Perfecto. quieres yo hago la siguiente diapositiva también. Ah, no, pues igual esta. No, es que no me acordaba la siguiente. Mira, en el tema de, yo diría que en estas dos recomendaciones, la primera, el correo electrónico, la superintendencia ha sido ya súper clara en que el correo electrónico es un dato de naturaleza semiprivada. Lo ha diferenciado cuando se trata de un correo electrónico que sea asociado a una empresa, es decir, cuando tiene en el nombre de dominio y en la extensión está el de la empresa. En ese caso, la superintendencia ha entendido que se trata de un dato de naturaleza pública porque está identificando a la persona como vinculada a esa compañía como tal, y puede ser utilizado el dato bajo esa naturaleza solamente para fines de contacto corporativo. Es decir, en la medida en que yo conozco el dato de la persona para ese tema, yo le puedo dirigir comunicaciones referidas a temas que tienen que ver con el desarrollo del objeto social de esa empresa y en particular con las funciones que le competen a esa persona. No podría, por supuesto, utilizar, sobre el texto de que tengo el dato, utilizarlo para hacer ofrecimientos comerciales y publicitarios o armar una lista particular con esa información para invitarlo a una serie de eventos que no tienen nada que ver con el desarrollo, digamos, de sus funciones o con la relación corporativa que se ha establecido con esa persona. Y por supuesto, en la parte del correo personal ha sido muy clara al decir, cuando uno está entregando o le están solicitando su dato, si mi correo está identificado usualmente con un Hotmail o con un Yahoo o con un Gmail y es un correo que yo uso para fines personales, no lo estoy usando para los fines ni comerciales, ni lo estoy usando para darle, ampliar, digamos, un espectro de uso de ese dato, pues estamos hablando de que es un correo que es mi correo personal. Sí, ese correo personal, y creo que acá es muy importante que lo tengan en cuenta, ese correo personal, cuando yo se lo entrego, digamos, a una entidad, voy a un evento y dejo mi correo personal, esa entidad lo está recabando bajo el consentimiento que me pidió. El día de mañana, la recomendación es, cuando usted como entidad vaya a utilizar, por ejemplo, correos que recabó de esa manera, tenga la precaución, porque la superintendencia ya lo ha dicho y así lo ha fallado en resoluciones, que no los puede dejar expuestos en una copia que no sea una copia oculta a toda la cadena de personas a las cuales usted le está enviando el correo, porque hay que respetar la naturaleza del dato, y en ese caso, ese dato que le entregaron a usted tenía una naturaleza de privado cuando lo usaba solamente para sus fines personales, y podría ser, puede adquirir la naturaleza de correo semiprivado, por ejemplo, cuando yo lo entrego en la solicitud de un crédito bancario que estoy pidiendo, pues esa entidad se va a dirigir a ese correo porque lo necesita para un fin que es comunicarme una determinada información. Luego yo misma amplío ahí, digamos, la naturaleza de ese dato, y en esa medida pues tiene esa naturaleza también, y tengo que protegerlo de la misma manera. No lo puedo exponer en líneas, en correos abiertos a todas las personas. Y en la parte de los datos de imágenes, creo que es una evolución que hemos tenido. Todos seguramente pasamos por tener nuestra foto recolectada en un álbum. En ese caso, solamente la utilizábamos para nuestro uso familiar. Cuando alguien llegaba, le mostrábamos el álbum. Esa foto era en su momento un uso doméstico. Por supuesto, ahí la ley ha sido clarísima en que era para mí y yo no estaba volviendo, digamos, ese dato accesible a todas las personas. Hoy, cuando estoy utilizando imágenes que son para propósitos que no son no domésticos, como en ese caso, requiero el consentimiento. Y la superintendencia ha sido incluso muy expresa y va más allá. Incluso las últimas recomendaciones es, cuando usted vaya a subir imágenes, por ejemplo, a una red social en la que aparecen otras personas, tenga cuidado, porque usted tiene que haber tenido en cuenta que está subiendo la imagen de otra y esa imagen es un dato de esa persona natural. En consecuencia, no suba imágenes si usted no ha pedido o no ha tenido la claridad de que esa persona sí quiere que el dato sea subido. Y por último, la imagen en sí misma no se vuelve un dato biométrico. Yo puedo recoger la foto de una persona, pero hasta que no le aplique la técnica biométrica que me permita reconocerlo de manera automática, no sería considerado un dato biométrico. Hoy, por supuesto, en la mayoría de los casos, llegamos a
a que casi todo el mundo quiere aplicar esa técnica biométrica, pero es importante tener la diferencia clara. Y aquí por último, nos parece pues importante, ya que hemos hablado tanto que los datos independientemente en dónde estén, o sea, si están disponibles al público o no, no cambia su naturaleza, lo hemos dicho pues para todos los tipos de datos. Si queremos dar como unas puntadas sobre que la naturaleza de los datos, lo que decíamos al principio, Estela, es dinámica. En algunos casos sí puede mutar de un lado hacia el otro, como la cebra al caballo, o el caballo a la cebra, no sabemos ahí en qué estamos. Pero entonces, ¿cuándo no puede cambiar? Un dato público siempre será un dato público, a menos pues que cambie la ley o la constitución, pero digamos que el dato de registro civil es público y fin. Eso es blanco o negro y ya. Los datos sensibles son datos sensibles siempre. Cualquier dato, ya vimos de la definición, esté donde esté, si está en la red social, si está en una revista, si está en el archivo de no sé qué, siempre sigue manteniendo su naturaleza de dato sensible. Pero en cambio, los datos privados y semiprivados sí pueden cambiar, digamos, intercambiarse, como eso es una cosa dinámica, sí pueden cambiarse dependiendo del interés que se tenga de usar ese dato. Entonces, por ejemplo, caso típico de el medio del transporte en el que uno se mueve hacia el trabajo, pues era un dato privado, un dato personal privado, pues yo me transporto en Transmilenio, yo me transporto en moto, yo en bicicleta, yo a pie. Pero ahora con el COVID y para todas las medidas digamos, como de contención de la pandemia, se volvió un dato semiprivado, es un dato que es de interés del empleador, de interés de la alcaldía, de interés del presidente, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque entonces para saber si la gente, por ejemplo, se mueve mucha gente en Transmilenio, entonces pues hay que o aumentar las frecuencias o hacer algo para bajar la ocupación en los buses, o por ejemplo las empresas pueden decidir, bueno, si todas estas personas que viven en tal lugar y se desplazan al trabajo todos los días y viven en una o dos localidades o en algunos sitios que son fáciles, no sé, poner una ruta para que no tengan un contacto directo con tantas otras personas, sino solo con los empleados de la empresa, pues eso se vuelve de interés para la empresa. Y pues ahí sí que viceversa, un dato semiprivado se puede también cambiar digamos, mutar su naturaleza a un dato privado. Y los datos de menores de edad, pues serán siempre datos de menores de edad hasta que el menor de edad pues cambie y se vuelva mayor de edad. Por eso están ahí como en la mitad de que pues no pueden cambiar, pero pues cambian con el paso del tiempo. Eso era lo que les queríamos contar y ahora pues yo creo que estamos súper abiertos y nos queda tiempo aquí al banquillo con las preguntas. Ángela, Estela, muchísimas gracias por su intervención, por su explicación. Yo creo que fue muy completa. Sí hay muchas preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo. Lo que voy a hacer es pues darle libertad a los que quieran continuar con nosotros porque ya se cumple la hora, pero vamos a responder un par de preguntas porque sí, el chat estuvo súper activo. Voy a hacer unas preguntas para Estela y después para Ángela, teniendo en cuenta el tema expuesto por cada una. Estela, Olga Martínez nos pregunta qué tipo de dato es la cédula. Y pues la pregunta, digamos que es legítima, teniendo en cuenta que ahora todo el mundo le pide la cédula a uno en todos los propiedades horizontales para ingresar en un restaurante. Entonces llega un momento en que uno se sentía que era un dato de identificación, pero pues uno a veces era algo prudente, pero ahora es el dato más público que hay. Entonces legítimamente ella pregunta qué tipo de datos es la cédula. Perfecto. La cédula como tal es un documento público. El número de la cédula es un dato público, así como el nombre, pero la cédula como documento público contiene datos dentro de ella que no son de naturaleza pública. Por ejemplo, la fecha de nacimiento es un dato que es un dato de carácter biográfico, que es un dato privado y en principio no se puede tratar como dato público. Por eso, muchísimas veces en los trámites se pide la fecha de expedición de la cédula, se usa la fecha de expedición, pero no la fecha de nacimiento. El lugar de nacimiento también no es un dato público, es un dato biográfico, es el lugar donde yo nací y no cambia ni muta su naturaleza por estar contenido en un documento público. De esa incluso manera, podría ser sensible o no, porque es un dato que puede generar discriminación desde alguna por ejemplo, puede indicar una etnia, puede indicar un origen racial, puede indicar muchas cosas y por eso no se puede, digamos, como tomar que porque está contenido en un documento público per se, ya pierde su naturaleza y se vuelve público. Pero número y nombre sí se consideran datos públicos. Listo, perfecto. Gracias, Estela. Ahora, María Peña nos pregunta, ¿qué manejo se le debe dar a un documento como una escritura pública? Una pregunta muy válida.
ciertamente guarda información pública, pero también tiene otros datos como información del propietario, como transacciones realizadas sobre ese inmueble y demás. ¿Cuál es tu opinión, Estela? Pues igual, la escritura pública tiene la naturaleza de documento público, pero como tú bien lo señalas, Daniela, contiene otros datos y no debemos perder de vista que esos datos no pierden su naturaleza, como ya lo dijimos, por estar contenidos en la escritura. Sin embargo, tenemos siempre que balancear. Hay un derecho de acceso a la información. Y en ese derecho de acceso a la información, las escrituras públicas y el registro de instrumentos públicos están, digamos, organizados para garantizar que las personas conocen quiénes hicieron determinadas transacciones y conocer la cadena de tradición previa que hay sobre un inmueble, cómo se ha ido cambiando la propiedad o mutando la propiedad en ese inmueble. Por eso, cuando se tiene, digamos, ese balance, pues se entiende que la escritura puede ser consultada por cualquier persona que va y la saca y la baja, lo mismo que en el registro de instrumentos públicos. Pero, sin embargo, quiero advertir que así como la Corte dijo, para los casos en que se emite una sentencia judicial y contiene datos de naturaleza semiprivada que se podían anonimizar, no va a ser nada raro que hacia el futuro, cuando se estudie el contenido, por casos que se lleven, digamos, a la Corte específico de ese tipo de datos, se pueda llegar a pedir que haya cuidado en que se anonimice, sobre todo cuando se ponen de acceso público, lo que hoy está pasando con las plataformas, como nadie está yendo ya físicamente a los sitios, pues esas entidades están teniendo que acondicionarse para poner en repositorios públicos, ¿no?, el acceso a este tipo de información. Entonces allí seguramente vamos a tener que ir mirando en el camino cómo avance y evoluciona el tema. Gracias, Estela. Y con eso que acabas de decir sobre la anonimización de los datos, también yo creo que respondemos la pregunta de Olga Martínez. Yo como he estado revisando las preguntas, ella pues les pregunta a ustedes que en tendencias de Big Data y demás, cuando se está tomando el resultado de este análisis de información, esta analítica de información, pero pues no es para vender un servicio y demás, sino simplemente para tener la información, pues ¿qué hacer? Y yo creo que la respuesta está ahí por tu comentario de, en muchos escenarios lo que es recomendable es generar técnicas de anonimización o pseudonimización de los datos para reducir los riesgos en el tratamiento de la información. Esa como para irla respondiendo rápido por la que tenemos muchas más. La última pregunta para Estela, y yo creo que es una buena pregunta para cerrar la temática que manejó ella, es cómo funciona el principio de circulación restringida y el de finalidad frente a datos públicos, que yo creo que es como la gran conclusión de todo el tema. Bueno, ese tremendo, pues bueno, una pregunta importante, yo creo que como resaltaría, de acuerdo con la norma, los datos que son de naturaleza pública, sobre los cuales no tenemos duda, pueden estar expuestos en Internet. ¿Eso qué significa? Que no requieren ningún acceso como una clave, como un usuario o como una contraseña para acceder, sino que yo los puedo poner, por ejemplo, en mi página web. Cualquier persona que quiera conocer qué ha pasado sobre determinados datos que son públicos, o sea, cuántas personas viven en un determinado municipio, qué, digamos, información que es de ese tipo, digamos, de naturaleza sin que no haya ninguna duda. Por ejemplo, cuántos comerciantes pertenecen al sector de la industria arrocera, están igual allí, pues yo los puedo igual tomar y pueden estar asequibles a las personas sin que tengan una necesidad de usar usuario y contraseña. Si tengo la duda sobre la naturaleza del dato, tengo que procurar medidas de seguridad, porque si no estaría violando el principio que me dice que datos que sean de naturaleza distinta a la pública no pueden quedar expuestos en Internet sin que se hayan previsto medidas de seguridad que restrinjan su acceso. Y creo que cierro con algo. Siempre que yo uso un dato de naturaleza pública, que igual lo encontré en Internet, mi finalidad tiene que ser legítima. No porque lo encontré en Internet le voy a dar cualquier finalidad que a mí se me ocurra. Entonces, como ya lo encontré aquí, venga, lo uso para suplantar gente. Como lo encontré aquí, lo uso para una actividad terrorista, quién sabe qué. No, tiene que ser un uso adecuado. Si yo, por ejemplo, los conozco a ustedes en un congreso, me dan sus datos, pues en principio los datos es para un intercambio profesional. No lo debo utilizar por fuera, alejándome completamente de la finalidad, porque como lo ha señalado Daniela y lo dijo Ángela, los principios aquí son muy importantes y nunca se pierden, siempre los tengo que tener presente al momento de hacer el tratamiento. Muchas gracias, Estela. Creo que cierre con broche de oro. Ahora vamos al examen a Ángela. Nos pregunta también María Peña, ¿cómo se puede medir el nivel de impacto de daño que se puede causar por los incidentes que se presenten derivados del tratamiento de datos personales?
Y es una pregunta un poco más retórica como en ocasión de lo que estamos viendo. Hay datos sensibles, hay datos que entonces puede causar esta discriminación al tercero. ¿Cuál sería ahí tu opinión? Pues es una pregunta interesante y eso es algo sobre lo cual se ha pronunciado la superintendencia en el momento que dice, bueno, que cuando usted está analizando un incidente de seguridad de datos personales, pues tiene que analizar varias cosas. Tiene que analizar cuántos titulares fueron afectados. ¿Fue un titular? ¿Fueron 53 o 533 millones de titulares? ¿Qué tipo de datos fueron? ¿Fueron el nombre de la persona? ¿O fueron fotos, videos, voz? Sus mensajes privados, o sea, ahí sí, qué tipo de datos son. Entonces, en el momento en qué tipo de datos son, si uno es la empresa, o sea, uno es el responsable, el que tuvo, digamos, el incidente de seguridad, hay que ponerse a pensar, ahí sí que en esta categorización que no es tan blanco y negro. Entonces uno dice, no, pues eso eran, no sé, las sentencias judiciales. Bueno, pues las sentencias judiciales tenían datos, o sea, no eran las cédulas. Bueno, pues las cédulas, o sea, dato público así de pasada, o eran no, la base de datos con no sé qué, los datos de contacto, eran la lista de asistencia, pero la lista de asistencia, ¿usted qué preguntaba? No, pues espera, preguntaba la etnia, preguntaba el barrio, el nivel el grado de educación, preguntaba estrato, preguntaba, no sé, comorbilidades, bueno, pues entonces, pues no era una lista de asistencia, entonces, pues, bueno, eso otro. Y durante cuánto tiempo estuvieron expuestos esos datos, o sea, la brecha de seguridad que se dio fue cuánto, no, es que me falló uno de esos filtros o yo no sé, esos parches de seguridad durante 20 minutos, o fueron, no, es que durante un año y medio nunca me di cuenta que había una puerta trasera por donde salían todos los datos personales de salud de la gente en mi empresa. Bueno, pues entonces ahí el impacto, pues cómo se mide, eh, digamos que hay que tener en conjunto todas esas variables y pues yo creo que hacer como ahí sí un mapa de riesgos en cuanto pues duración, tipo de datos, número de datos y pues digamos como todas esas aristas, diría yo. Pasó el examen con esta primera pregunta, yo creo que Ángela. Vamos a ver con otra, a ver. Miguel nos pregunta que cómo funciona la autorización para el tratamiento de datos cuando se están recolectando datos privados y también datos sensibles. Entonces ahí la idea o el deber ser es que haya como dos autorizaciones o dos renglones de la autorización, porque para los datos privados pues se hace la autorización típica de Ángela María Noguera autoriza mediante el presente documento a que recolecten y traten sus datos personales para tales finalidades que los va a recolectar tan SA con NIP tal, y ahí mediante la firma de este documento usted autoriza, pero debería haber un renglón adicional que diga, adicionalmente se recolectarán datos sensibles, tales como, no sé, su religión y su pertenencia a partidos políticos, para lo cual, si no, Ángela María Noguera acepta el tratamiento, ha sido informado y acepta el tratamiento de sus datos personales. Entonces, sí habría que dividir, digamos, pues lo deseable sería poder dividir esa autorización para que quede expreso que se está pidiendo la autorización y el titular está otorgando de manera voluntaria, explícita y previa la autorización para el tratamiento de sus datos sensibles y que además posteriormente ese responsable va a tener una prueba de la autorización cuando la superintendencia venga en 2 años o en cuando sea y le diga, oiga, esos datos sensibles que usted recolectó sí tenían una autorización explícita y previa y no diga, sí, vea, el formulario tenía dos cosas. Y sobre todo, muy importante esto que señalas, que hay que diferenciar cuál es el dato sensible que estoy recolectando, ¿no? La superintendencia se dio clara en esto y desde la misma norma está, el titular debe saber cuál es el dato sensible. No hay que decir yo recolectaré datos generales y datos sensibles, autorizo o no autorizo, y para los sensibles, no, ¿cuáles son los sensibles? Deberíamos poder Exactamente. advertir cuáles son esos datos sensibles. Y por último, para ver si pasa el examen con 5, nos pregunta Aldemar Narváez, el hecho de que, de que la foto del titular se encuentra en la cédula no afecta para nada su naturaleza de dato público. Ojo que está hablando de la foto y nos agradece Yo por creo el que, tiempo y el espacio. yo creo que ahí complemento lo que dijo Estela, que es la cédula es un documento complejo, pues porque también incluso tiene la huella, ¿no? Entonces, no es que la cédula de ciudadanía sea un documento público. El número de cédula de ciudadanía es un documento público.
pero la foto, pues no es un documento, no es un dato, perdón, no es un dato público. La foto, pues es un dato, porque la foto es un dato privado, es un dato sensible, y pues la huella digital, si se le aplicara la técnica biométrica, etcétera, etcétera, entonces pues sí hay que partir ese documento que parece como tan sencillo y que usamos para todo, de verdad, hasta para abrir la puerta a la casa, pues hay que, hay quienes, eh, hay que, digamos, partirlo en todos los datos que contiene ese documento como tal. Listo, bueno, no, buenísimo. Sí, la vamos a pasar con 5 también a Ángela, entonces en su examen. Muchísimas gracias a las dos por su tiempo. Nuevamente, les agradezco como al inicio. Yo sé que estas charlas toman dedicación, toman estudio, repaso, y gracias también por compartir con nosotros este espacio acá a mediodía y retrasar el almuerzo. A mí no me queda más que invitarlos a nuestra próxima sesión del ciclo de conferencias. Vamos a hablar sobre derechos de los titulares, otro tema también muy, muy interesante. Estaremos enviando información a los correos de cada uno sobre esta sesión. Y nada, muchas gracias por su tiempo. Nos veremos pronto. Estela y Ángela, mil gracias. A Gracias, ustedes muchísimas Daniela, gracias y de a verdad todos. a DAPRI por abrir estos espacios tan chéveres y a todos ustedes que participaron activamente y nos estuvieron aquí oyendo mientras les crujen las tripas o mientras almuerzan, no sabemos bien. Bueno, Feliz día. feliz Gracias. día para todos. Gracias. Gracias, adiós.